CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 788, Perfeccionismo o Excelencia. Para iniciar escuchemos Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 14. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo, y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así, espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Doctor, pues continuamos con nuestra serie sobre el tema del perfeccionismo. Queremos agradecer primero que nada a Esperanza para el Corazón, este ministerio que apoya y con quien trabajamos de manera en conjunto. Y han sido de mucha bendición para nosotros, en particular los materiales, y esperemos que también sean de mucho provecho para todos aquellos que nos escuchan. Queremos también agradecer a los que se han puesto en contacto con nosotros a través del correo electrónico visión2020internacional@msn.com. Gracias por sus mensajes, por darse el tiempo de hacérnoslos llegar. Es una bendición enorme para cada uno de nosotros. Doctor, pues continuamos con el programa. Ya hemos estado hablando del perfeccionismo y esto es algo que parece muy loable, pero que hoy por hoy tiene una connotación que llega a convertirse en un verdadero obstáculo para poder trabajar de una manera armoniosa dentro y fuera de la empresa. Y que es mucho más negativo que positivo. Aunque parecería que no. ¿O no? Es cierto. Porque cuando el deseo de ser excelente, lo cual es muy loable, sí, se convierte en una exigencia de impecabilidad, entonces lo que ocurre es que normalmente se desarrollan patrones que son excesivos, que son compulsivos, que inclusive llegan a ser destructivos y fuera de la voluntad de Dios. Mira lo que dice Isaías 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. O sea, no lo hacen de corazón. Uh-huh. No lo están haciendo enteros, completos. O sea, hay cierta conveniencia. Lo hago a mi manera. Así es. Y entonces ahí es donde el Señor los reprocha. Ahora, es cierto, y ya lo mencionábamos en el programa anterior, que la Biblia es categórica al decir: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí la pregunta es: ¿de qué manera espera Dios que yo sea perfecto? Bueno, usted debe estar perfectamente preparado. Fíjate qué importante, perfectamente preparado para el propósito que Dios tiene para usted. Y quiero decirte, Edgar, que estamos en ese proceso.
Mira, a Moisés estuvo 40 años en el palacio de los faraones. Lo educaron, lo prepararon. Sin embargo, no estaba listo. Claro. Otros 40 años el Señor se lo llevó al desierto. Y ahí fue donde, cuando él dijo, ya no puedo hablar, dijo, ¿estás listo? Sí. Entonces ya lo trajo, pero ya venía con una madurez. Sí. Ya venía con una base firme y sólida de su relación con Dios. Y él pudo hacer lo que hizo. O sea, aquí está hablando de estar perfectamente preparado para el propósito que Dios tiene para su propia vida. En ese sentido, la pregunta ahora es, ¿qué es la excelencia? Fíjate, la excelencia es estar por encima del promedio, excediendo o sobrepasando lo ordinario, sin ser perfeccionista, ¿eh? Y esto es algo muy loable, dice Tito 3:8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ahora, ¿cuál es el mandato divino, Edgar? Bueno, por un lado, es exceder. Dice 1 Corintios capítulo 12:31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Fíjate, en el griego el sustituto hipérbole significa lanzar más allá, sobrepasar, exceder, excelencia. Ok. Y ese va con el pasaje bíblico que tú acabas de darnos. Pero también significa sobrepasar. ¿Qué es eso? En griego, el verbo huperecho significa sobrepasar o tener excelencia. Filipenses 3:8 nos dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esto lo escuchamos al principio del programa. Y aquí encontramos el concepto de excelencia, el cual es profundamente bíblico y es realmente algo que Dios quiere que vivamos y que experimentamos. Y hay otro mandato bíblico. Por un lado es exceder, es vivir en excelencia. Por otro lado es sobrepasar y otro es vivir por encima. En griego, el verbo periseuo significa estar por encima, abundar, tener excelencia. 1 Corintios 14:12 nos dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia, no para tu propio ego, para edificar a la iglesia. Ahí entra este concepto, procurar abundar, dice, abundar en ellos. Y es tener una excelencia, estar por encima, estar colmado, vamos a decir, de estos dones espirituales, los cuales nos permiten tener una vida de brutal bendición. Y fíjate, qué interesante. La excelencia es confiar en Dios. Perfeccionismo no es confiar en Dios. Es confiar quizá en tú mismo. En nosotros mismos. Estamos escuchando Perfeccionismo o Excelencia. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a Apartado Postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, pues continuamos y le recordamos a todos nuestros amigos que pueden volver a escuchar este programa en programavision2020.blogspot.mx. Búsquenlo como Perfeccionismo o Excelencia. Interesante cierre antes del corte, donde decíamos que existen diferencias muy reconocibles entre la exigencia de la perfección y el deseo de alcanzar la excelencia. Por un lado, nos decía usted que el perfeccionista no confía en Dios. En Así cambio, el que está siendo perfeccionista en realidad está poniendo toda su confianza en su propio esfuerzo. En su propio esfuerzo. Así es. Pero aquel que quiere ser excelente
O sea, hacer las cosas con excelencia es muy diferente porque está dependiendo en Dios. Sí. Y quiere exceder, de ahí viene la palabra excelente, quiere sobrepasar y quiere estar por encima de lo común. Y eso es hacer las cosas con excelencia. Ahora, hay un aspecto cuando queremos hacer las cosas excelentes, nuestra dependencia es en Dios. Porque su fortaleza, o sea, su gracia, se perfecciona en nuestra debilidad. Así es, sí. ¿Y sí. qué nos dice 2 Corintios 12, 9 y 10? Y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oye, a mí me gustaría que digiriéramos un poquito más, masticáramos un poquito más este versículo de 2 Corintios 12, 9 y 10. Fíjate, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero ¿cuál es la expresión? Fíjate cómo lo toma Pablo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Ahora, tú sabes que todos tenemos nuestras fortalezas, claro, y nuestras debilidades. Sí. Hace poco salió un libro que debemos enfatizar nuestras fortalezas, no nuestras debilidades, porque es bueno, aquí soy débil, entonces voy a esforzarme. No. Enfatiza tus fortalezas y forma el equipo con aquellos que tus debilidades son las fortalezas de otros. Sí, que sean complementarios. Ándale, entonces ahí vamos a poder hacer las cosas excelentes, porque no estás dependiendo en ti, claro, solamente en ti, sino ya en otras personas, y delegas, sabes delegar y sabes trabajar en equipo, y eso es muy trascendental el día de hoy. John Maxwell nos habla acerca precisamente de hacer énfasis en nuestras fortalezas. Él pone un ejemplo muy sencillo. Dice, si tú como cantante eres malo, vamos a decir que en la escala del 0 al 10 eres 5, pero tú quieres cantar y te metes a clases, ¿hasta dónde aspiras llegar? Si eres un 5, si partes de un 5, por más que te esfuerces, quizá llegues a ser un cantante 6 o 7. Y párale. Cuando mucho serías un 8. Y él dice, nadie paga por un 8. Un 8 es malo, no merece pagar un boleto. Yo iría por un 9 o un 10. Así es. Sí. Si tú eres un cantante 8, entonces invierte en perfecciona tu canto, porque aspiras a llegar a ser un 9 o un 10. La gente paga por un 9. La gente paga por un 10. Bueno, y entonces, por el lado contrario, nos dice, hay algunas debilidades en las que sí debemos de hacer énfasis, y una de ellas es la disciplina. Es decir, una persona que es mala cantante, pues pudiera ser algo lamentable para él o para otros. Pero una persona que es indisciplinada es un desastre. Es cierto, es un desastre. Si tú eres un mal cantante, no me interesa que mejores. Qué lástima que no eres bueno, dedícate a otra cosa. Pero si tú eres indisciplinado, sí me perjudicas como empleado. ¿Cómo no? Y entonces requiero que tú mejores en esa debilidad. Es decir, es una debilidad en la que sí me voy a enfocar porque va a ocasionar algo terrible. Ahora, ¿cómo lo pone Pablo? Dice, me gozo en mis debilidades. ¿Por qué? Porque ahí entra el poder de Dios. Él me ayuda. Él me complementa mis áreas débiles que yo tengo. Y por eso, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En otras palabras, yo le estoy dando el tiempo al Señor. Y el permiso de que Él actúe. Y recordemos que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.